Bien, pues buenas tardes y bienvenidas a todos, bienvenidos. Vamos a empezar ya, son las 5:31. Va a ir entrando gente en la sala, pero bueno, bienvenidas a las que ya estáis. Soy Lidia, encantada de saludaros a todas. Y gracias, muchísimas gracias por vuestro interés en esta sesión del ciclo hacia un sistema alimentario justo y sostenible, y esperemos que os guste a todos y podáis participar al final de la sesión, que ahora os explicaremos un poco cómo va a funcionar. Así que, pues bienvenidas, como os decía, a todas las personas que estáis ahora conectándoos o conectadas ya. Es un coloquio online, como bien veis, pero bueno, esperemos que el año que viene ya podamos hacerlo presencial. Esta sesión, que decíamos que está despertando muchísimo interés, así que lo hemos titulado El coste oculto de la comida barata. Así que queremos dar las gracias ante todo a la Fundación Verde Europea, organizadora de este coloquio online, a la Green European Foundation, con el apoyo de la Fundación Transición Verde, a quien también agradecemos su amable invitación a moderar este debate por mi parte. Así que os saludamos a todos, también a la Casa Encendida y a la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, a la SEAE, por también colaborar en la organización de este ciclo y de este evento en concreto. Bueno, como os decía, os recordamos brevemente las condiciones para participar. Podéis formular vuestras preguntas a través del chat del canal, en el que ya estáis saludando todas, así que en ese mismo chat pues podéis formular las preguntas. Nosotros vamos a tomar nota de todas ellas y las haremos por orden de recepción. Un poco intentad, si podéis, formularlas al final de la sesión, os avisaremos para que podamos pues, verlas todas, ¿no? de inicio a final. Así que, si nos llegan varias con el mismo tema, lo que haremos es agruparlas, ¿vale? Para que haya tiempo a responderlas a todas. Recordamos también a todas las asistentes, a todos los participantes, que disponemos de traducción simultánea. Está nuestra compañera Matilde, que desde aquí también queremos agradecerle este trabajo, dado que en esta sesión de hoy pues somos solo 2 personas castellanoparlantes, las demás están hablando en inglés. Bueno, pues ¿qué queremos debatir en esta sesión? Hemos ido respondiendo en las sesiones anteriores, supongo que algunas de vosotras habéis participado también. En este ciclo, pues a cómo se producen los alimentos, cómo llegan a nuestra mesa. Como os decía, ¿qué queremos debatir en esta sesión? Como os decía también, hemos ido respondiendo en las sesiones de este ciclo, en las 2 anteriores que comenzamos el 21 de septiembre, a cómo se producen los alimentos, cómo llegan a nuestra mesa, qué pasa en la cadena de producción, distribución y consumo, qué impacto social y ambiental tiene el modelo alimentario industrial. Por tanto, sabemos ya que la producción de alimentos baratos tiene profundos impactos ambientales, sociales y sobre nuestra salud, lo que hemos llamado, como os decía, esta sesión, el coste oculto de la comida barata. Y vamos a intentar en esta sesión centrarnos sobre todo en el monocultivo de la soja, en la acuicultura industrial y el bienestar animal. También tenemos a Thomas White, ahora haremos presentación de todos los ponentes, hablando de, pues desde la Unión Europea, qué políticas públicas comunitarias se están poniendo en marcha para poder paliar los efectos de esta agricultura industrial. Pues vamos a debatir de todo ello. Os voy a presentar brevemente a los ponentes, tendremos tiempo de escucharles y también de hacerles preguntas. En primer lugar os presentamos a Nazaret Castro. Hola Nazaret, buenas tardes. Ella es periodista, doctora en Ciencias Sociales, cofundadora de Carro de Combate, que es un colectivo dedicado al periodismo independiente que investiga el origen de los productos que consumimos. Es coautora de libros como Los monocultivos que conquistaron el mundo, ahora le preguntaremos sobre él, Carro de Combate, Consumir es un acto político, y Amarga Dulzura, una historia sobre los orígenes del azúcar. A continuación, Natasha Harley. Hola Natasha, buenas tardes, directora de campaña de Changing Markets,
donde actualmente dirige una campaña para erradicar el uso de pescado salvaje en la acuicultura. También tenemos a Olga Kiku, directora de Compassion in World Farming de la Unión Europea. Es presidenta también del Instituto Griego Verde y miembro del Consejo de la Fundación Europea Verde, de la Green European Foundation. Coordina el Cage Free Farming Working Group, integrado por políticos eurodiputados, por MEPs. Luego también presentamos, como os decíamos, a Thomas White, copresidente, buenas tardes, Thomas, del Partido Verde Europeo, los European Greens, y eurodiputado en el grupo de los Verdes, EFA. Su trabajo se centra en la agricultura sostenible, la producción regional y la alimentación sana. También la política agrícola común, de la que también hablaremos, y la reforma de la directiva sobre transporte de animales. Por tanto, vamos a comenzar ya por Nazaret Castro. Buenas tardes, Nazaret. Te queríamos preguntar, en primer lugar, bueno, pues hablábamos de esos impactos ambientales, también sociales, de los que tú has investigado muchísimo, conoces a fondo, los sanitarios, de ese boom de la soja, del monocultivo de la soja en los países, sobre todo del Cono Sur. ¿Cuál crees que también es la responsabilidad de la Unión Europea en esta situación? Respecto a esta industria cárnica también, y la expansión de las macrogranjas, ¿no? Que también en España pues, estamos viendo a diario campañas de este tipo. Adelante, Nazaret. Muchísimas gracias, Lidia. Quisiera comenzar agradeciendo a todos los organizadores, a quienes nos están viendo también. La verdad que para mí es un honor formar parte de esta mesa. Y especialmente de esta mesa concreta con este título que me interpeló profundamente porque nosotras en Carro de Combate, que como decía Lidia, lo que venimos haciendo hace ya casi 10 años es analizar los impactos socioambientales de lo que consumimos en cada fase de la cadena, precisamente lo que venimos indagando es cuáles son esos costos ocultos, eso que los economistas a veces llaman externalidades, que no entra en los balances de las empresas, pero que alguien paga y a menudo pues lo pagan ciertos cuerpos, ciertos territorios, ¿no? Entonces, el caso de la soja es uno de los que investigamos en profundidad para el libro de los monocultivos que conquistaron el mundo. También me interpela profundamente porque durante 10 años viví en Argentina y, como muchos sabréis, es uno de los principales productores y exportadores de soja en el mundo. Y la soja, en gran parte, de una manera muy importante, es un caso testigo, es un caso muy interesante para entender cómo funciona el sistema agroalimentario a nivel mundial. Eso que algunos autores han llamado régimen agroalimentario corporativo. Y no me voy a extender en esto, pero es interesante hablar de régimen porque implica una cuestión sistémica, una cuestión estructural. El problema no son casos concretos, no es la soja, no es Brasil, no es una cierta industria, sino que el problema es sistémico, es el modelo, un modelo que, como dijo Bill Mollison, el padre de la permacultura, no está pensado. El problema de la agricultura a día de hoy es que no está diseñada para producir comida, sino para producir dinero, ¿no? Y la soja, como digo, y régimen agroalimentario corporativo también, para destacar en esto de corporativo el papel de las multinacionales que controlan a nivel global la cadena. Entonces, para apuntar muy resumidamente cuáles son los costos ocultos de la soja en particular, hay una cuestión fundamental que hay que entender, que es el papel de las sustancias tóxicas, fundamentalmente el glifosato, pero hay otras menos conocidas que lo son igualmente. La soja, como digo, es un caso de libro del modelo del agronegocio que se basa en un paquete tecnológico, es decir, una multinacional como Monsanto, ahora parte de Bayer, en los años 90 inventó una semilla transgénica de soja que necesariamente se vende junto con un paquete de pesticidas. Se llama esta soja Intacta RR porque resiste a este pesticida a base de glifosato que se llama Roundup Ready. Entonces, aquí el primer gran costo oculto tiene que ver con cuáles son los impactos que esto tiene para cuerpos y territorios, porque, claro, esta soja transgénica ha sido intervenida en su ADN para resistir al efecto de este pesticida, es decir, para que muera todo alrededor,
las malezas indeseadas y permanezca la soja. Y eso significa que para que el cultivo de soja sea rentable requiere aplicar veneno. Y esto obviamente afecta a la salud. Hay toda una polémica científica en torno a cómo afecta a quien se lo come en último término, pero muy claramente afecta a las poblaciones aledañas. Esto en Argentina se visibilizó gracias a la militancia de un grupo de mujeres, las madres de Ituzaingó Anexo, que es un barrio, Ituzaingó Anexo es un barrio periférico de la ciudad de Córdoba, en Argentina, que es el corazón sojero del país, y ellas empezaron a darse cuenta de que estaban aumentando desproporcionadamente la incidencia de ciertas enfermedades, ciertos tipos de cáncer, malformaciones fetales, enfermedades neurológicas, dermatológicas. Ellas al principio pensaban que era el agua que estaba en mal estado. El Estado las ignoró, pero se fueron acercando investigadores independientes y entre todos empezaron a entender que esto era producto de estar muy cerca del monocultivo de soja. Los pesticidas a base de glifosato se aplican desde el aire, se fumiga desde el aire y esto, claro, esto llega, por ejemplo, a las escuelas rurales que están en todas esas zonas del país. Entonces, un primer costo oculto tiene que ver con estos daños a la salud muy profundos en países como en Argentina. Pero, por supuesto, también afecta a los territorios. El hecho de que en Argentina más del 60% de la superficie cultivable del país está plantada en soja. Ese número es todavía mayor en Paraguay y similar al sur de Brasil, sobre todo en el estado de Mato Grosso do Sul. Entonces, tanto aplicar glifosato y otros componentes tóxicos en forma de pesticidas y herbicidas para alentar esta soja transgénica ha llevado a que el agua sea contaminada y la tierra sea contaminada. En el caso de Argentina, que esto se ha estudiado más en las universidades, se sabe que ya llueve glifosato en Argentina. Se han recogido muestras de agua de lluvia en las que ya hay glifosato. Hay glifosato en el fondo del río Paraná, está introducido en el ciclo hidrológico. Y, por supuesto, hay otros problemas también asociados a la deforestación de ecosistemas tan importantes como el Cerrado en Brasil, como el Gran Chaco en el norte de Argentina y en Paraguay. Y esto supone una enorme pérdida de biodiversidad, por supuesto. También contribuye al cambio climático, a la aceleración del calentamiento global, pero también tiene una incidencia directa con las enfermedades zoonóticas, que esto es algo que los científicos venían diciendo hace tiempo y nadie les hacía caso, pero después de la pandemia de la COVID-19 ya deberíamos entender cómo nos afecta a nosotros seres humanos el hecho de que los animales pierdan su hábitat, ¿no? ¿Qué ocurre? Que además, como la soja, como cualquier monocultivo, requiere de un proceso muy intensivo, supone también la extracción de muchos nutrientes del suelo. Por eso, después de unos años, la tierra acaba desierta, la tierra acaba perdiendo muchísimos nutrientes. Con lo cual, para los países productores es hambre para hoy, pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué nos debería interpelar muy profundamente desde Europa? Porque estamos alentando ese modelo. Europa es uno de los grandes destinatarios de la soja que se produce en el Cono Sur y también en Estados Unidos, y lo es por dos motivos, principalmente porque importamos soja para producir piensos para animales y fundamentalmente para cerdos, de ahí el vínculo con la proliferación de megagranjas porcinas, sobre todo en España, que es líder, el Estado español es líder en esta producción. Y también lo importamos para elaborar agrocombustibles. Y aquí hay que decir que esto es especialmente preocupante. Después, nosotras con mis compañeras de carro de combate hicimos un informe al respecto que ahora os voy a colocar por el chat, porque sucedió que hace unos años se visibilizó muy fuerte el impacto del aceite de palma sobre el medio ambiente y entonces Europa decidió sustituir la palma de aceite por la soja en la elaboración de agrodiesel, como si se pudiera considerar sostenible la soja. Después de este poco que hemos introducido sabemos que no. Y ahí vuelvo, y con esto termino, a ahondar en esta idea de que el problema no es una planta, no es mejor la soja que la palma aceitera o que la caña de azúcar o que cualquier otra. El problema es el modelo del monocultivo intensivo. El problema es cuando un país
y ahora son todos los países del mundo prácticamente, se desconecta en su forma de producir alimentos de las necesidades reales de alimentar a la población para conectarse simplemente con las demandas de los mercados internacionales, cada vez más financiarizados y por eso mismo cada vez más volubles, ¿no? Entonces, hay un último costo oculto que quiero, y con esto sí de verdad termino, que quiero destacar, y es que los principales, y como hemos visto ya, todos y todas, seres humanos, animales no humanos, somos perjudicados por este modelo. Tal vez los principales perdedores son los pueblos indígenas, que son los más afectados por los desplazamientos cuando se expande la frontera del agronegocio. En el caso de la soja, en el norte de Argentina el pueblo Qom, en el sur de Brasil el pueblo guaraní Kaiowá, el pueblo guaraní en Paraguay, por supuesto, a veces con enormes dosis de violencia. Yo hasta aquí lo dejo y bueno, así doy paso a los compañeros. Gracias, Nazaret. Desde luego recomendamos fervientemente el libro Los monocultivos que conquistaron el mundo, del que has hablado, y bueno, de todos esos impactos, sobre todo sociales, que son los que más nos hacen pensar en cómo salir de este sistema, ¿no? En realidad. Difícil y a la vez pues muy revelador todo lo que contáis en este libro. Pasamos a Natasha rápidamente. Gracias, Naza. Volveremos sobre ello ahora en la segunda ronda. Natasha nos va a hablar de la acuicultura industrial, con especial hincapié en la Unión Europea. Natasha, sí que quisiéramos que nos contaras qué dicen los datos sobre este sistema de acuicultura industrial y cuáles son esos principales impactos, tal y como nos contaba Naza en el caso de la soja, ambientales, pero también sociales, y las repercusiones sobre la soberanía alimentaria en el sur global, ¿no? También hablamos del sur pues como el gran afectado en las poblaciones, como decía Nazaret también, ¿no? Y qué responsabilidad también, te preguntaríamos, tiene la Unión Europea en esto, ¿no? Hasta dónde llega el poder de los supermercados, ¿no? Y la relación con estas prácticas que, se han demostrado que son insostenibles. Adelante, Natasha. Gracias. Creo que no te escuchamos, Natasha. Gracias. Buenas tardes a todos. Voy a hacer mi presentación en inglés, pero estoy encantada de estar hoy aquí con vosotros. Y como ha dicho Lidia, voy a presentaros el tema de la acuicultura industrial y me gustaría compartir con vosotros mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla para que podáis ver mi presentación PowerPoint y espero que podáis verla. Quiero hablaros de una campaña que llevo liderando desde 2018 que se llama Pescando el cebo y ahora mismo soy la gerente de la campaña y la verdad es que es una de las prioridades para nosotros. Os voy a dar un poquito de contexto para que sepáis lo que hacemos en Changing Markets, cambiando los mercados. Somos una organización internacional que fue creada para investigar y para exponer prácticas corporativas irresponsables. Y el objetivo con todo lo que hacemos y con todos los temas que abordamos es tratar de acelerar y liderar las transiciones hacia una economía más sostenible en el mundo entero. Trabajamos de forma colaboradora con otras ONGs y con toda una gran gama de socios en el mundo entero. Y me gustaría daros un poquito unas pinceladas de lo que hacemos centrándonos en la campaña Feeding the Feed. Y aquí vemos una de las fotos que sacamos de nuestra investigación en India en 2019, cuando fuimos a investigar el impacto de la producción de cebo para el sector acuícola en la India. Y como pueden ver, es una imagen bastante chocante con una gran cantidad de pescado que ha sido pescado de forma salvaje en el océano. Son pescados silvestres que han sido después utilizados para crear aceite de pescado y pienso.
quiero daros algunos datos e información sobre la acuicultura global y explicaros por qué nos centramos en nuestra campaña en el cebo para la pesca silvestre. Me gustaría hablar de lo que hacemos en el oeste de África. Acabamos de publicar un informe con Greenpeace observando el impacto de del cebo de pescado, del pienso de pescado y el aceite de pescado. Y vemos un poco también cuál es el papel de los supermercados y qué es lo que pueden hacer, y también explicar por qué necesitamos parar de calcular el coste, por qué tenemos que empezar a calcular el coste de la acuicultura y sus consecuencias. Entonces vamos a hablar un poco de la industria acuícola en el mundo. Globalmente la acuicultura ha pasado de proporcionar en torno al 5% del pescado que comemos, es decir, hace 5 décadas, y ahora nos proporcionan la mitad del pescado que consumimos en el mundo entero. Y en 2030 se supone que se llegará a consumir comida como por ejemplo las gambas. El 60% del marisco que consumamos vendrá de estas granjas. Y si miramos la situación en Europa, algunos de los países productores de acuicultura, que son, por ejemplo, Noruega y Escocia, en Noruega tienen una industria de salmón tremenda y van a aumentar su producción multiplicándola por 5 para 2050, y en Escocia la industria del salmón quiere duplicar su producción para 2030. Por lo tanto, ya estamos a un nivel altísimo en cuanto a lo que es la oferta por parte de la industria acuícola, y esa oferta va a crecer y crecer en las próximas décadas si vemos un poquito las proyecciones de crecimiento de las empresas acuícolas. Y uno de los problemas con ese crecimiento es el hecho de que estamos escogiendo algunas especies que requieren también ser cebadas. Estas especies que de forma silvestre serían carnívoras, es decir, que se comerían otros pescados, como por ejemplo el salmón o con las gambas. Y si miramos los gráficos que os estoy mostrando aquí en esta diapositiva, veréis que, perdón, de hecho no, esta es otra diapositiva, pero bueno, aquí podemos ver el crecimiento de la industria acuícola. Y en Europa tenemos, la verdad, una industria acuícola muy potente, y también tenemos una industria de harina de pescado también enorme. Y aquí vemos algunos de los principales agentes, los agentes europeos. Tenemos empresas noruegas como Mowi y como Skretting, EWOS Cargill, es decir, que son una subsidiaria obviamente de la empresa estadounidense Cargill, pero EWOS era originaria de Noruega, y luego tenemos Biomar, que es danesa, y estas empresas, estos grandes agentes corporativos son los que crean ese cebo o ese pienso utilizado en el sector acuícola. Bien, para nosotros lo importante con la campaña Fishing the Feed es la práctica de dar de alimento a los peces de granja, peces silvestres. Y vamos a explicar por qué es una práctica tan problemática. Todos los años, en torno a una quinta parte, es decir, el 20% de la pesca marina, es decir, los peces que han sido capturados en el mar, se utilizan para crear harina de pescado y aceite de pescado, y la mayoría de esta harina de pescado y aceite de pescado es para alimentar la acuicultura, y algunos se siguen utilizar en granjas de cerdos, por ejemplo, pero la mayoría se utiliza para la acuicultura. Y esto es algo que sorprende a mucha gente porque suena un poco extraño, ¿verdad? El saber que se está pescando a peces en el océano para luego molerlos y crear harina de pescado y aceite de pescado que después van a ser utilizados como pienso para los peces de las granjas acuícolas. Y en la parte de la derecha vemos unos gráficos en los que se muestra que a nivel europeo, pero también a nivel mundial, la industria acuícola alimentada con pesca silvestre está aumentando en mayor medida que la acuicultura que no requiere alimentación de pesca
de pesca silvestre. Por ejemplo, en España hay mucha acuicultura de mejillones. Eso es menos problemático desde el punto de vista de la alimentación que el salmón, por ejemplo, o el besugo, porque esas especies requieren que se les dé pienso. Y si vemos a nivel global, esa acuicultura está aumentando más que la no alimentada. Entonces, esto obviamente está aumentando la demanda de la pesca silvestre que se utiliza como alimento para la acuicultura, y normalmente eso viene de países en los que tienen inseguridad alimentaria, es decir, el sur global. Por lo tanto, algunos de los principales productores acuícolas que están en el sureste de Asia, en la India, en Vietnam, que son grandes productores, en África Occidental, todos estos países tienen a distintos niveles, porque todos ellos tienen problemas con la inseguridad alimentaria. Hay gente en estos países a los que les cuesta conseguir comida suficiente para comer, o Perú, por ejemplo, en Latinoamérica, que es un gran proveedor para el resto del mercado, pero en Perú tienen problemas de inseguridad alimentaria. Si vemos un poquito el país en general. Esto explica por qué es un proceso problemático, y me gustaría mostraros un vídeo rápidamente que creamos para nuestra campaña. Lo voy a mostrar ahora y espero que puedan oírlo. Other more sustainable options. Bien, espero que os haya gustado el vídeo y espero que os haya dado una buena explicación de por qué nuestra campaña se centra en este tema tan concreto. Y ahora rápidamente, porque soy consciente de que me estoy quedando sin tiempo, me gustaría hablar brevemente del trabajo que estamos haciendo en África Occidental, y esto forma parte de nuestro trabajo de investigación en el mundo entero dentro de nuestra campaña Fishing the Feed. Hemos publicado un informe con Greenpeace en julio de este año que se llama Alimentando un monstruo, cómo la acuicultura europea está robando la comida de las comunidades de África Occidental. Y brevemente, esto consideraba cómo la harina de pescado y el aceite de pescado es una industria que se está expandiendo en algunos países de África Occidental, porque estos países tienen acceso a unas poblaciones de pescados muy valiosas que son estupendas para la producción de harina de pescado y de aceite, como por ejemplo las sardinas, que son unos peces muy aceitosos que crean una harina de pescado y un aceite de pescado estupendo. Y ese aceite de pescado se utiliza sobre todo en las granjas de salmón. Y sabemos que algunos de los productores de salmón y productores de harina de pescado sacan el aceite de África Occidental, y la cadena de suministro es muy importante entenderla. Hay que entender que esta cadena es muy opaca, es una cadena de suministro muy opaca, y es muy difícil entender en detalle de dónde viene el aceite de pescado que se produce en África Occidental y dónde termina. Pero sabemos que, por ejemplo, Mowi, uno de los grandes, o de hecho el mayor productor de salmón de granja y un gran productor de pienso de peces, producen toneladas de aceite en Mauritania. Podemos ver a Mauritania aquí, el gran país en amarillo, y la producción de aceite y de harina de pescado ha aumentado de forma intensísima en los últimos años, y hemos calculado que todos los años en torno a 500.000 de toneladas de pescado silvestre, es decir, toneladas de pescado silvestre se convierten en harina de pescado y aceite de pescado en África Occidental, y esa cantidad de pescado se podría utilizar simplemente para alimentar a la gente directamente y podría proporcionar proteína a 33 millones de personas en África. Así que
Esta imagen de aquí es una foto que tomamos durante la investigación que hacemos en la zona de Gambia y muestra una fábrica de harina de pescado donde llega el pescado desde el mar directamente a la fábrica. Lo dejan ahí para luego convertirlo en aceite de pescado o harina de pescado. Y en la parte de la derecha podemos ver un mapa que muestra el stock de sardinas, de este pescado aceitoso del que hablaba, y cómo circulan de arriba a abajo en la costa de África Occidental. Y esta sardinela es un pescado que se encuentra en las costas de varios países y, por ejemplo, Mauritania está viendo un aumento en la producción de harina de pescado y esto es problemático para otros países también en la región de África Occidental que necesitan este pescado para poder conseguir proteína o simplemente para tener un estilo de vida artesanal. Y ahora brevemente, porque sé que me estoy quedando sin tiempo, me gustaría hablar del poder de los supermercados. Gran parte de nuestro trabajo en el último año más o menos se ha centrado en la importancia de los supermercados en este mercado. Como muchos de vosotros seguramente ya sabréis, el salmón, por ejemplo, se está convirtiendo en un pescado que gusta mucho y que suele estar presente en las estanterías de los supermercados de Europa. De hecho, España es el segundo principal consumidor de salmón fresco. Pensando en el consumo de salmón fresco en la Unión Europea y la mayoría de ese salmón viene de granjas. Por lo tanto, hay una contradicción entre la industria que he estado describiendo y el mercado español y ahora los supermercados de toda Europa tienen un poder económico tremendo y tienen unos ingresos de 3.500 millones de euros al año y los supermercados tienen que utilizar este poder tremendo que tienen para tratar de cambiar la forma en que funciona la industria, para tratar de cambiar la situación y explicarles a las empresas acuicultoras que tienen que cambiar la forma de hacerlo porque es algo que no es sostenible, es una práctica que no es sostenible y es algo que tiene un impacto muy negativo en las poblaciones del sur global, como he mostrado ya. Y esta es una infografía muy rápida que muestra algunos de los vínculos que hemos encontrado gracias a nuestra investigación entre la harina de pescado y la producción de aceite de pescado en países como Vietnam, India, Gambia, a través de toda la cadena de suministro, terminando en los supermercados europeos, incluyendo en Mercadona, por ejemplo, donde hemos podido establecer vínculos con estas prácticas que hacen tantísimo daño en el sur global. Vamos, desde las prácticas dañinas hasta los mercados, los supermercados, y podréis encontrar más detalles al respecto en nuestro informe. El año pasado realizamos una revisión de cómo los supermercados españoles están actuando, cuáles son las políticas y las prácticas que han puesto en marcha para tratar este serio problema en su cadena de suministro y hemos visto que los supermercados españoles en general han tenido muy malos resultados en este tema y podemos ver todos los detalles sobre esto en nuestro informe Atrapados si quieren obtener más información. Y para concluir, me gustaría decir que nosotros pensamos que tenemos que empezar a calcular el coste real de la acuicultura, que ahora mismo no está siendo incluido cuando pensamos en el consumo de pescado en Europa. Por eso hemos pedido que se hagan análisis económicos este año para poder ver que en el mundo entero el coste oculto de las granjas de salmones que tienen en cuenta factores como por ejemplo la utilización de peces silvestres, pescados y prácticas como por ejemplo la falta de bienestar del pescado y la mortalidad en las granjas, que es muy elevada, y hemos visto que el coste oculto de las granjas de salmón es de en torno a 50.000 millones de dólares en el mundo entero desde 2013. Entonces, estamos hablando de un coste enorme para la sociedad y para el medio ambiente, de un sector que está creciendo rápidamente. Y lo que estamos diciendo para los salmones también es válido para otras especies. No quiero que piensen solamente que esto es con salmones, esto también para la corvina, por ejemplo, tiene el mismo impacto. Y creo que voy a cerrar aquí, pero estaré encantada de responder a las preguntas que podáis tener tras la presentación y estaré encantada de compartir documentos con vosotros y así como nuestros últimos informes. Algunos de ellos, de hecho, están disponibles en español. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Natasha. Muy interesante toda la presentación, los datos. Podéis ir preguntando y gracias también a las compañeras que están respondiendo a más información, los informes que mencionaba Natasha. Y las preguntas que tengáis las podéis ir haciendo ya en el chat y así las vamos recogiendo. Que ha dado muchísimos datos, Natasha, muy interesante. Seguro que ya estáis haciendo preguntas. Bueno, damos rápidamente paso a Olga Kiku, de la acuicultura industrial de lo que os hablaba Natasha. Vamos a pasar al bienestar animal, vamos a hablar de qué significa la producción de alimentos baratos en términos de sufrimiento animal. A esto nos va a contestar Olga. Olga, también nos gustaría saber qué iniciativas se están tomando en la organización que tú representas para mejorar el bienestar de los animales y también, como a todas las ponentes estamos preguntando, cuál es la respuesta de las instituciones europeas, ¿no?, en este asunto. Adelante, Olga. Thank you very much for the invitation. I have shared my screen. He compartido mi pantalla. Espero que puedan verla todos. Espero que puedan ver la presentación. Por favor, háganme saber si pueden verlo. Perfectamente. All right, great. Muy bien, estupendo. Muy bien, pues empezaré con una diapositiva que muestra nuestra organización. Nuestra organización fue creada en 1960 y tenemos oficinas y representantes en muchos países europeos y en Estados Unidos y en China, así como en Europa, obviamente. Tenemos a mi colega Patricia de Rada aquí en España. En 1960, cuando nuestra organización fue fundada, también teníamos una serie de personas que empezaron a hablar en nombre de los animales. Una de esas personas era Ruth Harrison. Cuando escribió el libro Animal Machines, Máquinas Animales, en 1964, ella se dio cuenta de que si una persona no es buena con los animales, se considera crueldad, pero cuando son muchas las personas que no están siendo buenas con los animales, sobre todo en nombre del comercio, entonces esa crueldad se condona y de hecho incluso llega a financiarse y se defiende. La defienden, de hecho, personas que en otros entornos son inteligentes. La verdad es que es una observación muy interesante y totalmente cierta. Desde después de la Segunda Guerra Mundial tuvimos este fenómeno de granjas industriales que empezaron a verse por todo el sector y que se expandieron más allá de los países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, donde se originó. Y ahora está muy bien establecido este tipo de sistema en Europa y en el resto del mundo. ¿Y qué es lo que significa esto para los animales de granja? Bueno, pues me voy a centrar en Europa para esta presentación. Esto significa que en torno a 9.000 millones de animales de tierra son utilizados para comida todos los años y una gran cantidad de esos también de pescado, de peces tanto silvestres como en las granjas de acuicultura están siendo sacrificados todos los años y se considera que son en torno a 1 a 3 trillones al año los peces sacrificados. La mayoría de los animales sacrificados, sobre todo en Europa, vienen de granjas industriales, es decir, granjas industriales animales. Y hay principales problemas ligados a estas granjas industriales, como por ejemplo una vida corta, confinamiento horrible, muchos animales que pasan la mayor parte de sus vidas o toda su vida en jaulas, otros se les quitan las uñas o los dientes, es decir, que hay muchísimas mutilaciones, se les castra. Esto significa que también hay muchísimas enfermedades, infecciones, la utilización de antibióticos de forma extensiva, se les fuerza a comer en caso de las ocas y los patos para la producción de foie gras. Para la producción de leche se separa a las madres de sus crías. Hay, como mi colega ha dicho antes de mí, como Natasha ha dicho,
Hay problemas también con respecto a las granjas de acuicultura. También también se cría de forma selectiva a los animales. Los animales son seleccionados para producir más, por ejemplo, para que crezcan rápido y den mucho rendimiento, y también tenemos muchísimos problemas con respecto a los métodos de sacrificio, y de eso hablaré más adelante. La granja industrial, pero no me voy a centrar en esto porque estoy hablando de bienestar animal, provocan muchos problemas medioambientales y un impacto catastrófico medioambiental con la agricultura industrial, también problemas de salud con el exceso de consumo de productos de origen animal, como es en el caso en Europa y en Estados Unidos y en otros países, donde se consumen animales cada vez en mayor medida. Pero me voy a centrar en la parte ética y moral en cuanto a la explotación de los animales en este sistema. He mencionado algunos de los problemas, pero también gracias a Internet y gracias al papel de los medios y gracias a campañas realizadas por distintas ONGs y gracias a los movimientos de defensa de los animales, estamos viendo que hay una percepción emergente acerca de la forma en que estamos utilizando a los animales. Estamos utilizando a los animales para producir comida, y eso es algo que no debería ser aceptable, sobre todo con respecto a esos animales que están en unas condiciones tremendas y a los que se les trata de forma horrible en las granjas industriales. Ya hemos visto a lo largo de la historia que ha habido muchas prácticas que eran normales en el pasado, como por ejemplo la esclavitud, el trabajo infantil, etcétera, que eran normales, pero que no se aceptarían a día de hoy. Por eso podemos decir que nuestro pasado y nuestras prácticas pasadas no pueden definir lo que haremos en el futuro. Voy a proporcionar simplemente 3 ejemplos actuales para que tengan una idea acerca de qué es lo que hace la granja industrial y qué es lo que hace la agricultura animal industrial. Este es el caso, por ejemplo, de las jaulas. Cientos de millones de animales en Estados Unidos están en jaulas todos los años, ya sea en parte de su vida o durante toda su vida. Y podemos aquí ver a las gallinas, a las cerdas. Vemos que el número es enorme y el sufrimiento también es enorme. Y, por supuesto, meter a los animales en jaulas causa no solamente problemas de salud, sino también no solamente problemas fisiológicos, sino también psicológicos, y, por supuesto, aumenta el estrés. Y, de alguna manera, la industria trata de gestionar esta situación con antibióticos para que los animales no tengan tanta tendencia a ponerse enfermos. Así que hay muchísimos problemas en torno a esto. Y otro caso que voy a mencionar es el del transporte animal. Y estoy segura de que Thomas Waits hablará de este tema en mayor profundidad más adelante. Pero el transporte animal es algo que impacta a millones y a millones de animales todos los años. Muchísimos animales están siendo exportados fuera de la Unión Europea y sabemos que en la Unión Europea hay algunas leyes de protección animal básica, por ejemplo, en cuanto al tratamiento que les damos a los animales, pero ese no es el caso cuando se exporta a estos animales fuera de la Unión Europea, y ese es otro principal problema al que nos enfrentamos. Los animales son transportados a veces estando enfermos, a veces cuando no han sido destetados o cuando están embarazados. Hay demasiado poco espacio para ellos en el transporte. A menudo los animales son transportados en circunstancias que son insoportables por la alta temperatura, y la lista es larguísima. Así que esto, en muchos casos,
en muy pocos casos se sancionan este tipo de comportamientos y vemos que hay países que incluso van en contra de las normas una y otra vez. Los procedimientos de sancionamiento no se suelen dar, se suele dudar a la hora de iniciar estos procedimientos sancionadores por parte de los Estados miembros de la Unión Europea. Y otro ejemplo es el del sacrificio de los animales. Y vemos aquí, bueno, de hecho me voy a centrar en dos ejemplos concretos. Uno de los ejemplos es el de la utilización de gas CO2 para aturdir a los cerdos. Esto es justo antes de su sacrificio. Los cerdos se introducen en grupos y se les da CO2 que les provoca un alto nivel de estrés, lo que resulta en un alto nivel de sufrimiento. Y desgraciadamente hay millones y millones de cerdos a los que se les aturde de esta manera y a los que se les sacrifica con una alta concentración de gas CO2. Y en cuanto a los pollos, como pueden ver, en torno a 6.000 millones de pollos broiler son aturdidos con este baño eléctrico antes de su sacrificio. Es algo totalmente inhumano, es cruel. En muchas ocasiones los animales ni siquiera quedan aturdidos, se les da la vuelta, como pueden ver, y entonces su cabeza ni siquiera se mete dentro del agua, levantan la cabeza y por lo tanto su cabeza ni siquiera se mete en el agua y a menudo terminan pasando por el cuchillo estando totalmente conscientes. Así que nuestro trabajo, porque nosotros trabajamos en todos estos temas y trabajamos sobre todo con la comisión actual. Tenemos, por supuesto, como prioridad el Green Deal y hay un plan que es el de granja y alimentación y agricultura, es lo que llamamos From Farm to Fork y estamos también centrándonos en las políticas comunes europeas de transporte, por ejemplo, de animales. En cuanto a la estrategia de la granja a la mesa y el Green Deal europeo, el Pacto Verde Europeo, hemos tratado de hacer presión para que la Comisión y el Parlamento Europeo y otras instituciones europeas revisen las políticas dañinas actuales y para que también en cuanto a la comida promocionen un mayor consumo de productos basados en plantas y para que promocionen dietas vegetales. Esperamos que a medida que vayamos avanzando durante este mandato de la Comisión haya una mayor aceptación de algunos de los objetivos de la política de la granja a la mesa. En cuanto a la política agrícola común, he de decir que, por supuesto, es un expediente enorme. Estamos hablando de los subsidios a las explotaciones agrícolas y brevemente he hablado aquí del ejemplo de lo que llamamos la prohibición de la hamburguesa vegetal. Las hamburguesas veganas no nos permitían llamarlas hamburguesas y tuvimos suerte porque al final se evitó esa prohibición, pero es que esa es una política que mostraba que muchísimos millones de euros se estaban dando para apoyar a los granjeros, pero en realidad ese dinero al final sirvió para apoyar un sistema industrial de agricultura animal. Y también trabajamos en el bienestar de los peces. Nuestra organización tiene un departamento dedicado a los peces y recientemente estuvimos encantados de ver que se publicaron unas directrices europeas de acuicultura sostenible y el bienestar de los peces se incluyó por primera vez en esas directrices y estamos trabajando de forma cercana con el Parlamento tratando de hacer que los parlamentarios hablen de este tema y el Comité de Pesca en el Parlamento Europeo y en la Comisión tuvieran un informe sobre bienestar de los peces. Y de nuevo, igual que hablábamos del transporte de animales,
La Comisión Europea se ha comprometido a revisar la regulación de transporte de animales y también hay un grupo específico de transporte animal en el Parlamento Europeo y Thomas os hablará de ello más adelante. Olga, Así que estaré deseando. Gracias. Como precisamente Thomas, como decías, va a hablar sobre ello. Si quieres le damos ya paso y continuamos, si quieres, en la segunda ronda hablando de lo que ahora mismo precisamente estabas exponiendo. Gracias. Damos paso a Thomas White, copresidente del Partido Verde Europeo, como decíamos, eurodiputado en el Parlamento. Thomas, precisamente Olga estaba hablando de esas políticas europeas como de la granja a la mesa. Queríamos preguntarte a ti, te toca la peor parte, pero seguro que tú nos puedes aportar muchísima información sobre, bueno, darnos respuestas un poco a todo lo que anteriormente las ponentes han presentado. ¿Se responsabiliza, Thomas, políticamente la Unión Europea de estos impactos de los que hablamos? Sabemos que el sistema alimentario actual no proporciona, nos proporciona alimentos baratos porque precisamente no incluye estos costes de las externalidades negativas. En esta situación los productores agroecológicos son los que peor parados salen. No sabemos si o la PAC o esta política de la granja a la mesa o los fondos Next Generation serán una oportunidad real para mejorar este funcionamiento, ¿no?, de la cadena alimentaria. Adelante, Thomas. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y a menudo las respuestas no son fáciles, no son respuestas de sí o no. Así que voy a empezar donde se quedó Olga. Tenemos ahora mismo un comité de investigación de transporte de animales. Hay muchísima crueldad en las exportaciones fuera de la Unión Europea y si miramos en profundidad este tema nos preguntamos ¿por qué transportamos tantos animales vivos en números tan elevados y durante tanto tiempo? Bueno, la primera intervención que vimos hablamos de soja. Bueno, pues básicamente el modelo europeo agrícola significa que estamos plantando o estamos utilizando paisajes del sur global para crear el pienso para nuestro ganado. Es decir, después se lo damos a los pollos, se lo damos a los cerdos, pero también al vacuno. Y luego exportamos el producto, los animales o la carne al resto del mundo. Y para hacer todo esto hemos creado un sistema muy industrializado, un sistema de producción animal industrializadísimo en fábricas enormes. Y ya no estamos hablando tanto de granjeros, sino que estamos hablando de empresas comerciales que son las que se encargan de estas granjas de cebo y de crianza de animales. Y también hemos perdido esa regionalidad, ahora está todo concentrado en este negocio de los mataderos y por eso tenemos que transportar a los animales durante tanto tiempo. Esto es uno de los síntomas de ese sistema que obviamente causa muchísimos problemas a nuestra sociedad. Y ahora me gustaría volver a dos ejemplos muy concretos que quería compartir con vosotras sobre el coste oculto de la comida barata, muy concretos. En mi región, que también es una región productora porcina, tenemos en torno a 90.000 habitantes en mi región y 1 millón de cerdos. Así que os podéis imaginar cuantísimo estiércol hay en la zona. Y este estiércol está causando un problema de nitratos, un problema de contaminación del suelo y del agua con nitratos. Y entonces la gente piensa que comprar carne de cerdo barata en el supermercado es el resultado de estas granjas, pero en realidad si vemos la factura de agua que pagan, ellos están pagando el coste de esas empresas porque tenemos que limpiar el agua, mezclar el agua, crear canales de agua que vienen desde los Alpes para que podamos vendérselo a los ciudadanos y esto crea una de las facturas de agua más elevadas de la región, exactamente donde se producen los cerdos, así que estamos pagando el precio de ese trozo de carne de cerdo tan barata. Es decir, los ciudadanos lo están pagando, todos estos ciudadanos lo están pagando y no solamente los que producen y los que consumen los cerdos. Y otro ejemplo directo es todo el transporte, todo el sistema de transporte, no solamente por su crueldad, sino que también es, y lo hemos oído decir antes, es por la utilización extensiva de antibióticos en toda esta industria. Y quería mencionarlo aquí.
todos los antibióticos disponibles se pueden utilizar para la producción animal y se utilizan en la producción animal porque las bacterias empiezan a resistir a estos antibióticos y eso lleva a unas bacterias multiresistentes que literalmente son inmunes a cualquier antibiótico que esté en el mercado actualmente y esto causa en torno a 33.000 muertes humanas en la Unión Europea todos los años. Son infecciones en las que los antibióticos ya no funcionan y esto se debe a estas granjas animales. Y no quiero llamar esto un coste, esto es una tasa de muerte oculta que estamos pagando con este tipo de agricultura. Y luego está el impacto con los pesticidas. Los pesticidas tienen un gran impacto en nuestra vida. Acabo de hablar con el Instituto Amazzini, creo que ha dicho, y están preparando un montón de estudios internacionales con el sur global, con Argentina, sobre el glifosato y la utilización en este sector agrícola. Lo hemos oído decir durante la primera intervención. Bueno, pues ahora mismo están demostrando claramente con evidencias que no solamente es un impacto medioambiental, sino que en los seres humanos que se comen la comida que contiene restos de glifosato, eso tiene un impacto enorme en nuestro bioma, es decir, en todos esos organismos que viven en nuestro estómago y que nos permiten fermentar, procesar la comida y alimentarnos a nosotros mismos. Y están demostrando que el impacto en el bioma es tan drástico que esto ya no solo está teniendo un impacto físico en nosotros, sino también un impacto mental. Es decir, que están pudiendo demostrar que el sistema digestivo, si funciona, está ligado a la funcionalidad de nuestro cerebro. Es decir, que literalmente nos está haciendo idiotas. Así que este impacto de los pesticidas, y podría hablar en mayor profundidad de distintos pesticidas, en fungicidas, por ejemplo, pero no tenemos tiempo para ello. Pero los pesticidas que nos comemos a través de esos alimentos producidos a bajo precio, es decir, la comida no orgánica, están teniendo un impacto directo en nuestra salud, en toda la sociedad, y este es un coste enorme de este tipo de estructuras agrícolas. Y con la agricultura que estamos haciendo, estamos creando una gran pérdida de nuestros suelos, estamos creando erosión, desertificación, estamos comprimiendo el suelo, estamos perdiendo fertilidad, estamos perdiendo la base de nuestra producción de comida y lo que estamos haciendo es poner en peligro la seguridad alimentaria del futuro. ¿Cómo se puede ser tan idiota como para matar la sustancia básica que tenemos ahora mismo, que es el suelo? Es algo dramático en Sudamérica, pero también es dramático en España y en otros países europeos. Y estamos matando la biodiversidad, tenemos una enorme reducción de las especies, estamos perdiendo especies todos los años y las especies, una vez que están extintas, ya no hay formas de volverlas a traer a nuestro planeta. Y esto cada vez está poniendo en mayor peligro nuestros ecosistemas, porque nuestros ecosistemas se están desequilibrando, porque algunas especies están desapareciendo y no pueden cumplir con su papel en ese sistema complejo de nuestros ecosistemas, lo que está creando una gran presión en la agricultura de nuevo y en todos nosotros, en los seres humanos en general. Así que tenemos un impacto negativo enorme también en el clima. A día de hoy la agricultura es uno de los principales elementos que está emitiendo en Europa, es decir, el 12% de las emisiones vienen de la agricultura, pero si además incluimos el pienso que estamos importando, eso representa casi el 40% de las emisiones del CO2. Es lo que estamos emitiendo en la atmósfera y todos vemos todos los días, en verano, en invierno, el clima extremo, las inundaciones, las sequías, y todo eso se debe al tipo de producción de comida que tenemos. Y lo que es extraordinario en este punto es que la agricultura y la silvicultura podrían formar parte de la solución si cambiásemos a otra forma de producir, una forma orgánica, porque solamente la silvicultura y la agricultura pueden realmente almacenar CO2 de nuevo en el suelo a través de plantas que crecen con fotosíntesis, recogiendo CO2. Y si utilizamos plantas en vez de fertilizantes químicos, podríamos fertilizar así las plantas y de esa manera podríamos secuestrar el CO2 en el suelo. Así que en realidad podríamos hacer que la agricultura se convirtiese en una solución, podríamos resolver el problema del cambio climático.
Pero lo que está pasando es que en realidad estamos alimentando el desastre climático y además nos estamos quedando sin granjeros porque no pueden resistir a la presión de la industria y a los precios y por lo tanto tenemos una pérdida de granjeros, de salud en la sociedad y por último me gustaría hablar de las políticas. La respuesta acerca de si vamos en buena o en mala dirección no es fácil de dar. Con la comisión tenemos obviamente una comisión ambiciosa que se ha dado cuenta de que tenemos que tomar acción en este ámbito, pero por otro lado tenemos una grandísima cantidad de presión por parte de la industria y por parte de las empresas que se basan en los combustibles fósiles y esta industria agrícola está sacando millones y millones y millones de dólares. Podríamos hablar de los organismos modificados genéticamente, de los pesticidas, pero en realidad es la misma empresa, es el mismo sector al final y podríamos hablar de piensos y demás, pero llevaría demasiado tiempo. Así que hablemos directamente del hecho de que ahora mismo estamos poniendo en peligro nuestro planeta. Estamos poniendo en peligro el modelo orgánico. ¿Por qué a la industria no le gusta la granja orgánica? Yo como granjero orgánico no me gustan los fertilizantes y por eso no compro sus semillas, no compro sus fertilizantes, entonces no ganan dinero conmigo, no necesito medicación para mis animales porque están en libertad 365 días al año, comen hierba y están sanos, no necesito medicación y por lo tanto están perdiendo dinero y así sigue la rueda. Por eso para ellos somos un peligro y la maquinaria que estoy comprando no la compro de esas maquinarias y por eso nosotros somos la presión contra ellos. Pero lo positivo de la agricultura ecológica es que puede cambiar, pero necesitamos que nos ayuden de verdad, porque en realidad, aunque dicen que van a ayudarnos, en realidad es un lavado de cara verde. Si miramos de cerca lo que están haciendo, en realidad, por ejemplo, la granja de precisión o las técnicas de precisión no son un ecoesquema, podría hablar de eso en profundidad, pero en realidad no es una solución. Uno de los grandes problemas que tuvimos es que en realidad pudimos convencer a la mayoría del Parlamento para que estableciesen un límite de $100.000 de subsidios y la mayoría de los granjeros, de los ciudadanos dirían $100.000 de euros, 100.000 euros es muchísimo dinero, pero no. La grandísima cantidad de financiación que reciben se dirige solamente a algunas empresas, muy poquitas empresas y el problema de las negociaciones fue que los Estados miembros estaban acabando con ese máximo de 100.000 euros y sorpresa. El señor Babiš, por ejemplo, el primer ministro de la República Checa, es el dueño de la empresa agrícola más importante del país y su empresa recibe entre 30 y 50 millones de euros en subsidios todos los años. Y así es como estamos alimentando este desastre. Estamos apoyando a aquellos que en realidad se están encargando de que esta estrategia desastrosa acabe con el planeta y estamos creando una competencia totalmente injusta para las pequeñas granjas basadas en familias y que trabajan cerca de la naturaleza. Así que esto es un desastre. Y sí, obviamente la estrategia de la granja a la mesa es una estrategia estupenda, pero es solamente una estrategia, no son directivas, no son regulaciones, reglamentos claros, son simplemente directrices. Y eso obviamente está siendo presionado. Hay muchísimo lobby que está tratando de que no se convierta en acciones propuestas, porque la propuesta era buena, pero las acciones no son concretas. Decían reducir los pesticidas, reducir los fertilizantes, menos 50% de antibióticos. En realidad era muy ambiciosa esta propuesta, pero vamos a ver cuánto vemos al final del día, porque la pregunta crucial será que no estamos empezando a trabajar en el marco legal, no es solamente la estrategia, tenemos que empezar a legislar y eso es lo que está empezando a ser más complicado. Os puedo decir que ahí es donde se complica la cosa, cuando podemos conseguir medidas concretas, porque nos enfrentamos a un lobby enorme, nos enfrentamos a un muro de lobby que no nos permite avanzar y lo único que nos ayuda es que muchísimos ciudadanos estén parando de comprar ese tipo de comida, que paren de comprar ese tipo de comida, que vayan a los granjeros, que establezcan relaciones directas, una agricultura solidaria, que se compre directamente de cooperativas. La gente está empezando a cambiar, compran comida regional, comida de temporada, comida orgánica y creo esa es la esperanza. Por un lado hay que saber votar y por otro lado hay que saber consumir. El comportamiento de los consumidores es lo que realmente hace que veamos que la comida es un commodity, un servicio básico, pero es lo que hace que estemos vivos, es lo que hace que nos mantengamos vivos y lo que define nuestra vida. Y cada vez más ciudadanos se están dando cuenta de esto y están dejando de comer comida muy procesada y están volviendo a lo que encuentran en su región y están volviendo a conectarse con los granjeros
granjeros, que es el concepto que permite que los granjeros sigan pudiendo trabajar, sigan pudiendo tener ingresos, alimentar a sus familias, y eso nos permite crear un círculo virtuoso de la granja, que es lo que nos gustaría ver en torno a nosotros. Tomás, te agradecemos muchísimo todo lo que has dicho, nos anima también. Lo que vamos a hacer ahora, no sé si tienes tiempo de respondernos, en primer lugar, en esta segunda ronda, es preguntar por esas propuestas, ¿no?, que vienen desde la sociedad civil organizada, desde, bueno, pues todo lo que decías, tú comentabas, movimientos de la ciudadanía a nivel global para atacar y contrarrestar este poder corporativo, ¿no?, de los lobbies. Pero sí que me gustaría, si puedes, Tomás, desde la postura de los verdes europeos, pues en el Parlamento, ¿cómo afrontáis esto, ¿no? ¿Qué propuestas tenéis para, bueno, contrarrestar pues todo este lobby que, bueno, pues impide de alguna manera que esas políticas vayan en el sentido en el que tú indicas, ¿no? Adelante. Pues no tengo muchísimo tiempo, pero la verdad es que es una pregunta muy, muy compleja. Si tuviese que responder un poco siguiendo lo que hacen Olga Kiku y otras organizaciones de bienestar animal que están cooperando con nosotros de forma muy cercana y nosotros con ellos. Si solamente hablase de lo que hacemos en ese sector, necesitaría 1 hora para hablar de cómo luchamos contra los lobbies y para hablaros de cómo los lobbies intentan pararnos, pero en resumen es el interés de los ciudadanos, es nuestro agua común, nuestra naturaleza común, nuestros paisajes comunes, es el interés de la gente contra el interés de las corporaciones, de las empresas que quieren maximizar sus ingresos. Esa es la batalla que tenemos, en la que tenemos que luchar. En la comisión estamos tratando de cambiar la legislación sobre las OMGs. Tenemos que acabar con la modificación genética de alimentos. Tenemos que luchar contra esto, pero la industria cárnica también lucha contra nosotros cuando tratamos de limitar el tiempo de transporte de los animales. Sabemos que muchos ciudadanos están de acuerdo con nosotros y nos dan su apoyo. Ese apoyo público es nuestra mejor arma para luchar contra esos lobbies, para convencer, incluso diría, o presionar a otros miembros del Parlamento Europeo y a los gobiernos para que entiendan que tienen que luchar con nosotros y que tenemos que cambiar las cosas en ese sentido. Sé que no, la mayoría del Parlamento no está de acuerdo con nosotros, pero sí la opinión pública nos da la razón. Necesitamos esa cooperación, es muy importante, y la voz de Olga, por ejemplo, en el Parlamento es muy importante. Tenemos que acabar con las jaulas. Esas son las iniciativas ciudadanas. Las ciudadanas iniciativas sé que no son perfectas, pero son una herramienta para expresar la voz de los ciudadanos y para que los ciudadanos expliquen cuáles son sus preocupaciones a la Comisión. Y eso fuerza a la Comisión a enfrentarse a esos problemas. Y esa campaña de Acabemos con las jaulas, esa iniciativa ciudadana ha sido una de las más exitosas y tiene un gran impacto. Y lo mismo pasa con salvar a las abejas y a los granjeros, que ha llegado a 1,2 millones de firmas casi 2 días antes de que terminase el plazo para conseguir las firmas. Este tipo de iniciativas son importantísimas, aunque no veamos el efecto automáticamente, sí que hace presión en mis colegas políticos y sí que presiona a la Comisión. Y he de decir que tenéis que vigilar a vuestros representantes españoles. Los españoles, los parlamentarios españoles son de los peores cuando hablamos de agricultura. Ellos defienden la agricultura industrial siempre y no hay diferencia entre los socialistas y los conservadores. Quiero que lo sepáis. Es horrible lo que están haciendo en el Parlamento Europeo. Ellos... A ver, es que no sé si los han comprado o si de verdad se creen lo que dicen y lo que hacen, pero es muy difícil, sobre todo con vuestros parlamentarios españoles. Así que tened cuidado en las próximas elecciones. Mirad lo que están haciendo, no lo que dicen en España, sino lo que hacen. Esa es mi última recomendación. Tenéis que vigilar a los políticos y ver lo que están haciendo y no lo que dicen. Me tengo que ir. All the best. Stay on track and best wishes. Seguid peleando y mis mejores deseos desde Bruselas. Gracias, Tomás, por tu tiempo. Y bueno, nos quedamos con esta respuesta que nos ha dado ahora mismo Tomás. Para iniciar esa segunda ronda, como os decía, vamos a empezar por Naza, que habíamos empezado con ella la primera, y que nos hable Nazaret de
de estas propuestas, ¿no? De las que comentabas al principio, esas resistencias que ha habido que, bueno, que han demostrado que, como decía Tomás ahora mismo, el poder popular, ¿no? de moverse, de afrontar esas duras realidades, jugándose muchas veces pues, la vida, cuando no, pues derechos humanos, pero que han dado resultado, ¿no? Tenías un par de ejemplos que eran demoledores. Quiero que nos lo comentes, Nazaret. Muchas gracias, Lidia. Quería comenzar precisamente hilándolo con una pregunta que vi que me dirigían en el chat, porque hubo alguien que preguntó si está asociado a las fumigaciones con glifosato la leucemia infantil. Y sí, esa es una de las enfermedades que, como decía, hay otras, malformaciones fetales, abortos espontáneos, neurológicas, dermatológicas, pero entre ellas ciertos tipos de cáncer y específicamente la leucemia en niños menores de 15 años. Y esto me sirve para hacer el vínculo con la cuestión de los procesos de resistencia, porque el primer científico en Argentina que señaló, que identificó, que pudo probar con experimentos ese vínculo entre glifosato y leucemia infantil, entre otras enfermedades, fue Andrés Carrasco. Y esto fue en el comienzo del siglo, y la respuesta del Estado fue la de negar absolutamente todo esto y, es más, emprender una campaña de desprestigio contra su carrera. Este hombre realmente era ya una persona de una cierta edad y consagrada dentro del ámbito científico, y de alguna forma dinamitaron su carrera. Esto, digamos, evidencia el poder de lobby enorme, como hacía referencia Tomás, también por supuesto en un país como Argentina, donde además la dependencia de los dólares, de las divisas, que tienen que ver con las exportaciones de soja, es tan grande que hasta ahora ningún gobierno ha podido desvincularse de este modelo, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que a día de hoy Andrés Carrasco es todo un referente de todo un movimiento de ciencia digna que ha inspirado a muchos como él. Este hombre ya murió hace unos años y, como digo, ha creado escuela. Es uno de los que se vinculó con las Madres de Ituzaingó, a las que yo hacía referencia antes, y ahora hay muchos más, y lo interesante es ver que primero fueron las resistencias ciudadanas y fueron capaces de las resistencias ciudadanas de aquellos que en primera persona están sufriendo de forma más directa los impactos, las que fueron capaces de atraer la atención de ciertos investigadores críticos hasta el punto de que lograron visibilizar todos estos problemas que los medios de comunicación estaban tapando. De hecho, hace poco se descubrió el escándalo, los Monsanto Papers, que mostraban cómo había habido toda una campaña de desinformación brutal, ¿no? para encubrir estos impactos. Pero las resistencias ciudadanas lograron hacerlo. Serían resistencias de cara al monstruo. Hay un autor que se llama John Nositer que usa esta metáfora que a mí me parece muy interesante. Él dice que hay resistencias de cara al monstruo y de espaldas al monstruo. Entonces, resistencias como la de las madres, como la de la red de pueblos fumigados, como estas redes críticas de médicos, de científicos, de abogados, son exactamente, como veo ahí en comentarios, Sofía Gatica fue una de las madres de Ituzaingó en un primer momento. Como digo, fueron estas resistencias son de cara al monstruo, pero hay otras resistencias, o sea, se enfrentan directamente al poder de estos lobbies, pero hay otras resistencias que son de espaldas al monstruo, es decir, que van con ese trabajo de hormiguita construyendo otras formas de hacer, en este caso otras formas de hacer agricultura. De nuevo, aquí voy a continuar con el caso de Argentina para darle una coherencia, porque creo que es un ejemplo muy interesante, pero se está dando en todo el mundo, desde luego en España y en otros países europeos también, una explosión de iniciativas, de movimientos, de experiencias en torno a la idea de soberanía alimentaria. Desde experiencias agroecológicas a iniciativas de todo tipo de comercialización, que desde la teoría, que desde el activismo, están trayendo a la primera plana que tenemos, como decía Tomás, que consumir de otra manera
y que están vinculando la producción agroecológica con esas formas de consumo crítico, de entender, como decimos en Carro de Combate, que el consumo es también un acto político. En el caso de Argentina es muy reseñable el caso de la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, que ellos bueno, producen agroecológicamente, pero además distribuyen también. Ellos han dado cuenta de que un cuello de botella muchas veces es la distribución, porque el poder de los supermercados para colocar precios y para marcar las condiciones es muy grande. Entonces comenzaron distribuyendo bolsones, pero ahora ya han abierto almacenes, ya han abierto tiendas, y realmente esto explotó, sobre todo con la cuarentena, se expandió muchísimo ese consumo. ¿Qué es lo interesante de la Unión de Trabajadores de la Tierra? Que tienen además una visión digamos, global de la problemática de la tierra y de la agricultura, y el feminismo está atravesando esas discusiones muy fuertes en el interior de la UTT. Las trabajadoras rurales de la UTT dicen que, y no puedo estar más de acuerdo, que el agronegocio forma parte del modelo patriarcal y que si eso es así, el feminismo tiene que defender la agroecología, ¿no? Y llevan al frente esta idea de la similitud que hay entre la violencia que se aplica a los cuerpos de las mujeres y la violencia que se aplica a la tierra a través de estos mecanismos tan brutales. Como se me acaba el tiempo, quiero, vinculando brevemente a lo que decía Tomás también, recordar que las multinacionales que están aprovechándose de este modelo, que lo están fomentando y que están tratando de cooptar estas iniciativas, son subvencionadas en la práctica. A veces con ayudas directas, eso sucede por ejemplo con la industria cárnica en el Estado español, con evasiones fiscales como todas las multinacionales y de muy diversas formas. Y me gusta siempre insistir en esto porque parece, o sea, se vende que las pequeñas producciones agroecológicas necesitan ser subvencionadas porque no son rentables. Y si uno se pone a mirarlo más despacito, son más rentables y son más eficientes si es que las empresas transnacionales pagaran estos costos ocultos de los que estamos hablando y si es que no estuvieran tan subvencionadas en la práctica con el dinero de nuestros impuestos, ¿no? Entonces, bueno, por sintetizar, efectivamente, la resistencia social en todas sus diversas maneras, de espaldas al monstruo, de cara al monstruo, en el consumo, también desde el voto, pero también saliendo a la calle para pedir una PAC mejor, para pedir que no se apruebe el tratado entre la Unión Europea y Mercosur, que profundizaría el problema, salir a la calle y hacer presión también para contrarrestar este enorme poder de lobby que tiene la industria. Gracias, Nazaret. Enlazando con lo que dices, con lo que ha dicho Tomás también, y dando paso a Natasha y a Olga, hay una pregunta para ambas. Os dais paso una a la otra, Natasha y Olga. Vamos a tener que abreviar muchísimo porque se nos acaba el tiempo, así que vamos a intentar agrupar, como os decía al principio, esas preguntas que nos hacían desde el chat. Tanto a Natasha como a Olga, si creéis que existe la pesca y acuicultura sostenible o acuicultura sostenible, según vuestra experiencia. Entiendo que se refiere, Paola, que es quien nos pregunta a una sostenibilidad real, ¿no? Después de todo lo que hemos hablado. Y también Elena Cabezas nos hace una pregunta que, bueno, en general se puede agrupar con lo que estaba comentando ahora mismo Nazaret, en respuesta también a lo que decía Tomás, y que también nos trasladó a vosotras, casi para terminar, a Natasha y a Olga. Es sobre el poder de la ciudadanía, ¿no? Cómo podemos afrontar todo esto, qué piensan sobre cómo actúa la población en el siglo XXI, cómo el acceso a la información, redes sociales que tenemos, si nos falta información o si nos sobra o si nos falta a lo mejor iniciativas de comercio sostenibles, etcétera, ¿no? Sí, ¿qué opináis vosotras al respecto? Y teniendo en cuenta también lo que nos ha dicho Tomás, ¿no? Que según el contexto en el que nos movemos, pues hace falta más presión o menos. En el caso español nos ha dejado claro que hace falta, ¿no? Esa presión de la que hablaba Nazaret también, de organizarse civilmente. Adelante, Natasha, tú primero, si quieres. Thank you, Lidia. Gracias, Lidia. Y muchas gracias por las preguntas que he estado siguiendo en el chat.
Son unas preguntas muy interesantes y la verdad es que es estupendo escuchar las opiniones y las preguntas. En cuanto a la pregunta acerca de si hay una acuicultura sostenible, pues claramente en la situación actual lo que estamos viendo es un desarrollo de una acuicultura muy insostenible y el problema, tal y como he visto, si queremos seguir haciendo que una parte de la industria que ejerce gran presión en la pesca silvestre lleva muchos problemas a todo lo que es la acuicultura de salmón, por ejemplo, con unas densidades tremendas, y eso tiene un impacto externo, como por ejemplo la contaminación realizada por esas granjas, y eso tiene un impacto en nuestros ecosistemas. Entonces, el modelo de la acuicultura, el modelo que estamos defendiendo, no es un modelo sostenible. Eso no significa que no haya otros modelos más sostenibles y que tengan menos impacto en el medio ambiente. Hablé, por ejemplo, de la producción de mejillones. Sabemos que la producción de moluscos tiene muchísimo menos impacto si pensamos en el tipo de alimentación que requiere muchísimo menos input. Tenemos que ver cómo hacemos ese cultivo, cómo se lleva a cabo ese cultivo. Tenemos que tener en cuenta todos los elementos, pero por supuesto hay potencial, pero lo que vemos es que las empresas a lo que se dedican es a la parte del mercado con mucho valor añadido, que es, por ejemplo, el salmón, las gambas, y esa es la parte de la industria que requiere inversión y que los inversores financieros consideran más interesante. Ahí es donde se encuentra el dinero y ese es el problema, porque eso le da forma a la industria y lo que necesitamos, y creo que Olga habló de ello en su presentación, en cuanto a las directrices de la Comisión para la Agricultura, necesitamos una forma de ver de forma más estratégica lo que se está defendiendo. Habló de los subsidios que estamos dando a nivel de la Unión Europea y más allá. Tenemos que pensar en cómo le damos forma al mercado para el futuro. Así que la respuesta es potencialmente sí, pero claramente no tal y como se están haciendo las cosas ahora. Y en cuanto a la pregunta de Elena acerca del papel de los ciudadanos, bueno, pues voy a hablar desde mi perspectiva y desde la perspectiva de la organización que represento. Los consumidores pueden hacer cosas y todas las campañas que hacemos es una pregunta que surge mucho. ¿Qué pueden hacer los consumidores? Y obviamente siempre proporcionamos algunos apuntes y les decimos lo que pueden hacer, pero al final la responsabilidad para resolver estos problemas, la mayoría de ellos, si no todos, la tienen las empresas que están causando los problemas, y esas empresas son las que se tienen que poner a la altura y actuar de forma responsable, y para eso necesitamos unas regulaciones muy claras, necesitamos unos mensajes claros que digan determinadas prácticas no serán tolerados, y creo que la situación en la que nos encontramos actualmente es una situación en la que los países del sector corporativo son todas muy poderosas, y ya hemos oído hablar de los lobbies superpoderosos a nivel de la Unión Europea o incluso aquí en España. Eso obviamente es un problema muy difícil de resolver, pero para nosotros en Changing Markets queremos oír más acerca del papel y la responsabilidad de las empresas, y tenemos que apuntarles con el dedo y decir sus nombres, decirle el nombre de aquellos que se comportan de forma irresponsable, y tenemos que entender muy bien la cadena de suministro, conocerla de una forma detallada y entender realmente dónde está la responsabilidad y no dudar a la hora de identificar a las empresas que se comportan de forma irresponsable. Así que esa sería la respuesta rápida por mi parte, pero estaré encantada de dar más detalles si os interesase que continuásemos con esa conversación. Gracias, Natasha. Olga, cuando quieras un minutito, por favor. Okay, I need to be very quick because Sí, claro, me toca ser muy rápida porque veo que no nos queda tiempo. En primer lugar, en cuanto a la sostenibilidad de las granjas acuíferas, de la acuicultura, he de decir que sobre todo para los peces carnívoros como el salmón y otros peces que comen peces, esto no es sostenible, claramente no es sostenible, es algo que tenemos que dejar de hacer, nos tenemos que ir alejando de ese modelo, pero lo que nos gustaría como organización de bienestar animal
lo que nos gustaría, dado que nosotros también trabajamos en temas de granja y lo que ponemos sobre la mesa es la necesidad de un debate relativo a los sentimientos de los peces, porque siempre pensamos en otros animales y les vemos de forma distinta como vemos a los peces, y los peces también tienen sentimientos y tenemos que pensar en los peces como individuos, tenemos que pensar que son animales sociales, que son animales que son inteligentes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no voy a rascar y entrar en detalle porque no tenemos mucho tiempo, pero desgraciadamente, como ciudadanos, vemos que no hay tanta concienciación acerca del hecho de que los peces sienten como otros animales y tenemos que aumentar esa concienciación. Necesitamos darle más atención a este problema. Y en cualquier caso, la acuicultura la veríamos desde una perspectiva totalmente distinta una vez que entendiésemos eso. Y en cuanto al papel de los ciudadanos, hay muchísimas cosas que podemos hacer. En primer lugar, simplemente la existencia de tantísimas organizaciones de la sociedad civil y el papel de la sociedad civil en el mundo actual es importantísimo. No deberíamos quitarle valor al poder de la gente. No hay que infravalorarlo. Tenemos distintas herramientas. Una de las herramientas es la iniciativa europea, que es una herramienta más formal, pero hay muchísimas otras herramientas que podemos utilizar. Y hacer campañas, hacer lobby es importantísimo. Así que hay que aumentar la concienciación, educar a la gente, hacer que seamos conscientes. El público en general es importantísimo, pero no queremos quedarnos ahí, queremos continuar avanzando y queremos avanzar hacia las reformas. Y así es como tratamos de hacer lobby. Queremos ejercer presión en los legisladores. Y no solamente a nivel europeo, sino también a nivel estatal, a nivel nacional. Y a menudo no lo hacemos tanto como deberíamos. Como organizaciones de la sociedad civil nos centramos mucho en investigaciones, en hacer que el público sea consciente de la situación, que los ciudadanos sepan cuál es la situación, educar a la gente, pero tenemos que hacer más lobby, más presión. Y tenemos que hacer que los políticos se responsabilizan porque votamos por ellos, pero también podemos dejar de votarles y sacarles del poder. Y los políticos se preocupan por eso, por los votos, y tienen que escuchar más a sus votantes, no solamente a la industria, no solamente a aquellos que tienen el poder económico o que tienen interés económico. Y sé que no queda mucho tiempo, pero sí que me gustaría cerrar con lo que dijo Tomás acerca de España, de los parlamentarios españoles. Yo he visto lo mismo que él ha dicho, he tenido la misma experiencia que Tomás. No importa el partido, ya no estamos hablando de los verdes, obviamente, no estamos hablando de ellos, pero los dos grandes partidos hemos visto que su comportamiento es el mismo. Los parlamentarios europeos están ahí como portavoces de la industria y ya hemos visto cómo votan. Y la verdad es que es una desgracia. Así que creo que hay que hacer un llamamiento a los españoles para que sean conscientes de esa situación y que ejerzan presión sobre los políticos españoles, tanto los elegidos aquí en España como a los que se elige para que vayan al Parlamento Europeo, para que empiecen a escuchar a sus ciudadanos, no solamente a la industria y sobre todo la industria agroindustrial. Gracias, Olga. Nos quedamos con ese mensaje que la verdad es que nos lo repetimos, nos lo tenemos que repetir mucho. Gracias a todas las ponentes. Sentimos no tener más tiempo. Yo creo que lo que hemos hablado cada una de nosotras, bueno, hay muchas preguntas en el chat, pero yo creo que aquí lo dejamos. Agradecer a Natasha, a Olga, a Naza, a Tomás, que se ha tenido que ir. Por tanto, esas preguntas, bueno, pues quedan para una próxima sesión, que seguro que la hay. Os invitamos a participar el 14 de octubre, el próximo jueves, en la siguiente sesión. Tendremos a Vandana Shiva entre las ponentes de esa sesión dedicada a la soberanía alimentaria versus control corporativo. Así que insistiremos en todas estas cuestiones. Gracias de verdad a todas, a la GEF, a la Green European Foundation, a la Fundación Transición Verde y a todas las que habéis participado en esta sesión. Hasta la próxima.